¡Ay! Se borró. Lo puso aire. Aquí está. Bueno, resulta que si yo agarro, les decía, un pedacito de ese cuerpo, voy a encontrar una distribución volumétrica uniforme de carga. Y entonces voy a agarrar un pedacito de este cuerpo. Voy a decir que voy a tomar una diferencial de volumen, No sé por qué, si ese no se acentúa. Ok. Y yo espero tener una carga o una parte fraccional de toda la carga completa. ¿Sale? Y por acá voy a dibujar un puntito P de coordenadas X, Y y Z. ¿Sale? Y entonces, fíjense lo que voy a hacer. Voy a decir, este cachito de volumen tiene también una diferencial de carga, ¿cierto? Una partecita de carga. Es más, a uno diferencial. Un delta Q. ¿Sale? Un pedazo de carga. Y ese pedazo de carga va a generar un campo. En el punto. ¿Sí de acuerdo? Hagan cuenta que todo el resto de la papa esa no existe, solo se quedó el cachito. Y es mi carga fuente, ¿va? Y va a generar un campito. ¿Sí vamos bien? ¿Todo el mundo entiende? Bueno, yo le puse electrones, en realidad deberían ser protones para que esté así. Pues le voy a quitar esto para que no se confunda. Profe, Vale. ¿por qué puso el triangulito arriba? O sea, bueno, al lado del campo. Ah, porque el triángulo quiere decir delta. Y es una parte, una diferencia o un cambio o ¿cómo decirlo también? Es que ahí no estoy cambiando el campo, pero de repente nos denota partes de un todo. Ok, Delta también para eso no sirve. ok, gracias. No hay de qué. Bueno, si yo tomara ahora otro, fíjense que ese campo, pues tiene una dirección, ¿va? ¿Cierto? Y esa dirección la voy a poner acá abajito. Tiene una cierta dirección, U1. Yo esa U1 la voy a determinar a partir de la posición de la carga y de la posición del punto, ¿cierto? Entre esas dos voy a obtener un vector y con el tamaño de ese vector voy a convertir ese vector que no es de tamaño 1, lo voy a hacer unitario. Y con ello voy a conservar su carga. ¿Vale? Ok. Ahora, si tomara otro pedacito de acá, vamos a llamarle delta Q1, aquí voy a tener otro delta Q2 con su respectivo volumen. Y entonces, va a generar un delta E2. ¿Cierto? Y también va a tener un vector de dirección unitario asociado.
Entonces, quiero que noten algo. Si yo cambio de la porción de carga que estoy utilizando, en ese momento la dirección de los vectores unitarios también está cambiando. ¿Ya vieron? Para cada pedazo de diferencial de delta carga que tenga, voy a tener un cierto vector unitario U1, U2, etc. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Dudas? No, profe. Bien. Entonces, el campo total sobre el punto P, ¿a qué será igual? A la sumatoria A la suma de todos los campos chiquitos. de todos los delta campos cis, ¿verdad? Desde igual a 1 hasta n. Y eso le llamamos principio de superposición, ¿recuerdan? Ok, pero ¿quién produce cada uno de esos campos? Sería K, desde igual a 1 hasta n, diferencial de carga iésima sobre la distancia iésima al cuadrado en la dirección iésima. ¿Sí? Profe, ¿de dónde sale la K? Porque recuerden que el campo eléctrico es K por la carga fuente sobre la distancia al cuadrado en una dirección. Oh, gracias. ¿Vale? ¿Clarísimo va? Súper así, smooth. Sí, cuando uno llega y ve esas ecuaciones dice, ay Dios bendito, ¿no? Qué cosas tan horribles, pero en realidad es una forma abreviada de escribir todo ese choro. Si no, imagínense, tendría que escribir n cargas, ¿no? Pues adiós, nunca voy a acabar. Pero ahí ya estoy diciendo todas. Entonces del banco son bien necios, quieren que les pague. No se creen, no sé, hay que pagar. Son muy molestones. Que no me crean. El día es que he llegado a tener hasta de 25 a 30 llamadas del banco. Y dices tú, ay, yo sé que sí tiene otras cosas que hacer, pero pues se dedican a molestar gente. Vientos. Ahora fíjense, les mencionaba al inicio que era material aislante, porque si ponemos un material que sea conductor, las cargas obviamente se tienen libertad de movimiento dentro del conductor, eso yo se los dije, lo vimos en la primera clase, ¿verdad? Y entonces se van a redistribuir y se van a concentrar solo en las orillas, ¿vale? En la pura, porque se van a estar repeliendo lo más que puedan y se van a concentrar en las orillas. Pero la distribución ahí no sería uniforme. Si yo tomara un sólido que es conductor en el centro, pues técnicamente no encontraría carga. Toda la carga estaría concentrada en la superficie. ¿Ok?
Sin embargo, en un material aislante, las cargas podríamos decir que se encuentran atrapadas o fijas en cada parte del aislante y no se pueden mover. Por lo tanto, de esa forma, yo consigo que pueda hacer una distribución uniforme de carga en un material aislante. Profe, Ujú. y si, por ejemplo, nuestro aislante fuera como muy gordo, no es posible cargarlo completamente, ¿verdad? Si fuera muy gordo, Ujú. pues un método real, si es por el que me pregunta para cargarlo, no sé. Pero para efectos prácticos aquí, digamos, sí vamos a suponer que se puede cargar. ¿Vale? Sí, tal vez sí se pueda por algún tipo de radiación, sobre todo por rayos X. Más adelante van a ver ustedes el experimento de la gota de aceite de Millikan y la forma como él carga esas esferas de aceite es por radiación con rayos X. ¿Sí? Entonces es la manera. ¿Cómo? Pues bueno, ahí sí está un poco riesgoso, ¿no? Porque tenemos una fuente de rayos X, etcétera, y pues eso es cancerígeno. Pero esa es una de las formas como se puede cargar. ¿Vale? Bueno, entonces fíjense. La primera, la forma como si yo quisiera la cantidad exacta de campo que hay, yo tendría que hacer las cargas puntuales, porque así es como hemos aprendido, ¿no? Hasta ahorita, hacer cargas puntuales. Bueno, para ello, decimos que si yo hago el límite del campo cuando delta volumen tiende a 0, será igual a la sumatoria igual a 1 hasta n. Entonces ya serían n tendría infinito, ¿no? De delta QI sobre RI al cuadrado UI unitario. Pero aquí me falta anotarle algo. Si hago que delta B tiende a 0, entonces delta Q también tiende a 0 y se vuelve una carga puntual. Y si la suma es de 1 hasta infinito, entonces puedo decir que esto se convierte en K por diferencial de Q sobre RI al cuadrado por UI unitario. ¿Cierto? Si hago que las cargas sean muy chiquititas y hago una suma infinita, pues eso es una integral, ¿cierto? ¿Qué, Mónica? Dice otra vez. No, profe, es que me siento mal. No. Sí. ¿Le duele que de su cabeza? Sí, hace como que a la una me vacunaron y me estoy sintiendo bastante mal. Oh. Bueno, no sé si haya tomado un paracetamol, que es lo que recomiendan. ¿Sí ya? ¿Y no funciona? Bueno, si necesita retirarse no hay bronca, ¿eh? Yo entiendo. Vale, gracias. Sí, con uno cada 8 horas, bueno, a mí me ha estado sirviendo. Sí, porque sí pega con tubo. Esa AstraZeneca es otra onda, ¿eh? Sí, está fuertecita. Bueno, entonces
hacemos diferencial de carga, ¿sale? Y al hacer diferencial de carga, hacemos que técnicamente las cargas sean puntuales. Y entonces, de esa forma, encontramos el campo eléctrico total en un punto debido a una distribución uniforme de carga en un cuerpo. Bueno, debido a una distribución continua, porque puede ser no uniforme. Esa ecuación también nos sirve, aunque no sea uniforme. ¿Vale? Bueno. Profe, entonces ya me perdí. ¿Para qué vamos a ocupar esta? Esa va a ser para encontrar el campo total en un punto. Pero no tiene que tener distribución uniforme la carga. Puede servir para ambas. Para distribución uniforme y para no uniforme. En el primer ejemplo de arriba sí les dije que era uniforme, porque si no, no me iba a dar nada. Pero aquí abajo puedo poner a Q, a la diferencial de Q como función de la posición. Es decir, por ejemplo, oye, es que hace rato intenté buscar un ejemplo, pero no encontré muchos. Imagínense que vierten un colorante en agua, ¿vale? Cuando cae, se va distribuyendo, ¿cierto? Hacia los lados, va haciendo esto y va creciendo. Donde tienen más concentración de color, ¿dónde es? Justo donde toca el agua, ¿no? Y después se va esparciendo. Entonces podrían decir que hay mayor densidad de color o de tinta justo donde cae que a donde se va extendiendo. ¿Sí? Habría una mayor densidad. Entonces, si ustedes pudieran encuadrar ese pedazo donde se está difundiendo, verían que la distribución, por ejemplo, de tinta no es uniforme. ¿Estamos de acuerdo? Sí, o sea, iría cambiando de acuerdo a la posición donde la vieran, ¿no? Si están más alejados de donde cayó la tinta, pues verían menos concentración que si se acerca más a donde cayó. ¿Sí? Ahí sería no uniforme y dependería de la posición donde lo estén viendo. Pero digamos que si le baten, entonces ya quedó toda la tinta disuelta, ¿va? Y ahora sí, si tomaran cualquier pedazo o cualquier posición, verían la misma concentración de tinta por unidad de agua. ¿Sale? Esa sería una distribución uniforme. Imagínense que así también se puede la carga. Y una distribución no uniforme es, por ejemplo, cuando se hace la concentración de carga en un punto y se va degradando conforme van avanzando. ¿Sí? Ahora, entonces, la función de la cantidad de carga que van a encontrar, si la distribución no está uniformizada, va a ser función de la posición. Es decir, en ciertas posiciones voy a encontrar más carga, en otras voy a encontrar menos carga. ¿Sale? Y si fuera uniforme, entonces esa de Q la vería igual, la misma cantidad en todo el cuerpo. Para efectos de análisis, por ahora nosotros solo abordaremos problemas donde existe distribución uniforme de carga. ¿Sale? Hasta aquí, ¿vamos bien? Entonces, Profe, mande. si quisiéramos resolver un problema con carga uniforme de la forma que resolvemos un problema con carga no uniforme, sería lo mismo, ¿no? Sí. Porque al final se igualaría, solamente que es más simple la fórmula para el uniforme, ¿no? No. O sea, usar la fórmula del que no es uniforme en el que sí es uniforme. Del que no es uniforme. Ah, sí, se simplificaría la ecuación, sí. Esa es la pregunta, sí, se simplificaría. Eso sería porque Q ya no sería función de la posición. Entonces ya estarían eliminando más dificultad en las variables. ¿Sale? En la ecuación. O propiamente dicho en el modelo. Ok. Entonces, fíjense, el primer ejercicio que hay, o la primera distribución, es una distribución uniforme lineal. Hablamos entonces que si yo tengo una línea
con radio despreciable, como un cilindro, pero un radio despreciable de una cierta longitud L, y yo distribuyo una cierta cantidad de carga sobre toda esa longitud, entonces voy a tener una lambda, que es igual a la Q sobre la longitud, y lambda se le conoce como densidad de carga lineal. ¿Sale? ¿Y esto qué me va a decir? Bueno, pues me va a decir cuánta carga yo encuentro por unidad de longitud. Ahora, fíjense que no estoy poniendo la parte uniforme, o que sea uniforme. ¿Por qué? Porque esa densidad de carga pues también pudiera ser función de la posición, ¿cierto? Que conforme yo me muevo en alguna dirección de la línea, puede ser que encuentre más carga o menos carga. ¿Sí? Entonces, lambda también puede ser función de la posición. Por ahora, una gran mayoría de problemas los vamos a tratar con lambda constante. ¿Sí? L es la longitud de la línea de carga. Y Q es la carga neta distribuida. ¿Sale? Ok. La siguiente cuestión ahora sería que yo tuviera una carga también distribuida en una superficie, una cierta área, ¿sale? Y una lámina que tiene un grosor despreciable, pero sí tiene una cierta área superficial. A esa distribución se le asigna la letra sigma, que es la densidad de carga Es la superficial. carga entre el área. Sigma, la densidad de carga superficial. A es el área. Es la distribución de carga. Y de nueva cuenta Q es la cantidad de carga distribuida. Por último, si hacemos la distribución en un volumen, vamos a encontrar una densidad de carga volumétrica denotada por ρ. ¿Vale? Aclaro, si la densidad de carga no es uniforme, entonces va a ser función de la posición. ¿Sí? Es decir, yo puedo evaluar la densidad en la posición X, Y y Z y puede tener un valor. Que si le evalúo en X1, Y1, Z1, ¿sale? Si elijo diferente punto, puede ser que la densidad sea diferente si la carga no está distribuida uniformemente, ya sea en la línea, en el área o todo el cuerpo. ¿Sí? Entonces serían funciones de la posición. Entonces, como verán, aquí en esta parte de estos análisis juega ya un papel muy grande la parte geométrica. Por esa razón, iniciamos el curso con eso. Una cuestión geométrica, con una cuestión de coordenadas. ¿Sí? Bueno. Entonces, revisamos el siguiente caso. Está el plano XY. Ah, sí, es que tengo mi iPad chueco, por eso se ve así. Creo que quedó igual. Tengo chueca la mano.
Creo que mejor. Imagínense que coloco sobre el eje X una línea de longitud L y la posiciono uno de los extremos en X igual a A y el otro extremo en X igual a B. ¿Sale? Ahora, quiero conocer el campo que genera, bueno, sobre esta carga, esta línea, perdón, de longitud L, yo tengo una cantidad de carga Q distribuida uniformemente, de tal suerte que lambda es igual a Q en L. ¿Sí? Entonces pudiera calcular esta coordenada y en vez de decir X igual a B, ¿qué sería? X igual a más L. ¿Están de acuerdo? Ok. Y voy a decir, la pregunta está dirigida a calcular el campo eléctrico que hay. Uy. El campo eléctrico que hay en el origen. Quiero calcular el campo eléctrico que hay. Bueno, la forma de analizar esto es, si ya vi yo una distribución de carga, pero yo solamente sé calcular campos eléctricos debidos a cargas puntuales, entonces lo que voy a hacer va a ser escoger una carga puntual de la línea. ¿Sí? Eso lo hago tomando un pedazo de la línea. ¿Vale? Y ese pedazo tiene una longitud ¿de cuánto? Diferencial de X. ¿Cierto? O sea, si yo me muevo un cachito, voy a tener una diferencial de X. ¿Sí es claro? Mónicas. ¿Claros? Ok. Entonces, otra cosa que yo ocupo es saber la posición de este pedacito. Ahora fíjense, como tengo un pedacito de línea, entonces voy a decir que esto también tengo un cachito de L. Si yo utilizo esta ecuación que está aquí abajo de la densidad, yo puedo decir que lambda L es igual a Q. Ahora, si derivo en ambos lados, con respecto a L, aquí va a ser lambda diferencial de L con respecto a L es 1, y aquí sería diferencial de Q respecto a L. De esto entonces puedo decir que lambda de L es diferencial de Q. ¿Cierto? Bueno, aquí voy a poner Q chiquita en lugar de Q grande, denotando que estoy tomando su derivada. Q es la carga total. Bien. Entonces ya dije que lambda de L vale de Q. Entonces, si yo tomo un cachito de la longitud y como tiene una densidad lambda, lo multiplico y tengo una poquita de carga. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Ahora, chequen una cosa más. Esa diferencial de carga tiene una posición. ¿Cierto o no es cierto? Está posicionada en una parte, ¿no? En el espacio. ¿Qué coordenada tendría esa diferencial de carga que estoy tomando?
¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál sería la posición de esta de Q que tengo aquí? ¿De dx? ¿Vale? ¿De dx? Esa es la diferencial en la que estoy moviendo, ¿no? Un cachito. Pero ¿cuál sería la posición? Ujú. Diferencial de x. En diferencial de q, diferencial de x. Su posición es X. ¿No? Está en algún punto de X. Ahí lo exageré, pero es puntual. Entonces, si ese diferencial lo tomo justo en la punta de la varilla, su posición va a ser X igual a, ¿cierto? Si lo tomo en el otro extremo, su posición, ¿cuál va a ser? A más L. ¿Sí? Estoy construyendo todo en pedacitos, ¿eh? Entonces voy a decir, DQ tiene una posición X, 0. Eso es lo que ya sé, ¿cierto? ¿Sí ubicamos eso? Está en una posición del eje. ¿En qué posición? Pues en X. Porque es puntual. Ahora, ¿qué más sé? Ah, bueno, que DQ es lambda veces la diferencial de L. Una diferencial de la longitud de esa barra. Pero yo digo que la diferencial de L coincide con la diferencial de X, ¿cierto? Porque está posicionada sobre el eje X. Entonces, si yo avanzo un cachito en L, es como si avanzara un cachito en X. ¿Sí se ve eso? Entonces, si yo agarro una diferencial de longitud de la barra, es equivalente a que agarre una diferencial de movimiento en X o de desplazamiento en X. ¿Sí? Entonces voy a decir, esto es lambda de X. Ya casi salimos del otro lado. ¿Vale? Hasta aquí dudas. Profe, ahí la carga en toda la línea no va a ser la misma. La distribución, sí. Pero si me pregunta, O sea, en cada punto que yo agarre, va a tener un no es... poquitito de carga. Ok. ¿Sí? Ajá. Haz de cuenta que agarró la carga y la embarró completamente en toda la línea. ¿Vale? Agarró un coulomb y lo deslizó y lo dividió completamente igual en toda la línea que está ahí. ¿Sale? En toda esa longitud. Entonces, imaginen esto por lo mientras. Igual esto con números les ayuda. Si yo tengo una línea de 1 metro de largo y yo distribuí un coulomb en todo ese metro de largo, ¿sale? De manera uniforme. Y yo agarro medio metro, ¿cuánta carga tendría allí? Medio coulomb. El coulomb, eso es lo más Pero, lógico. por ejemplo, si nos piden medir la carga en un alambre infinito, Ah, sí, también se puede. Esa sería una distribución infinita de carga. Pero esas suposiciones se hacen en algunas consideraciones, por ejemplo, para calcular superficies de Gauss. Y más adelante para calcular campos eléctricos. ¿Vale? ok, profe, gracias. No hay de qué. Bueno. Entonces, aquí, bueno, aquí vamos a considerar ahorita una longitud finita. Más adelante sí vamos a poner una longitud infinita. ¿Sí? Pero ahorita vamos a pensar que es finita. Entonces, ¿se entiende bien la densidad de carga lineal? Entonces, si yo distribuí una cierta cantidad de carga en una cierta longitud, cuando yo corte un pedazo de esa longitud, voy a tener un pedazo proporcional a la longitud que corté de carga. ¿Sí? Es decir,
Si distribuí un coulomb en un metro y corto medio metro, pues voy a tener medio coulomb. ¿Sí? Si corto 1 centímetro del metro, ¿cuánto tendré de coulomb? ¿Cuánto tendré de carga? Ajá, tendría una centésima de coulomb, ¿no? ¿Sale? Ahora Profe, sí. Vale, perdón, vale, adelante. esto solo suponiendo que es uniforme, ¿verdad? Así es. Así es. Aunque esta ecuación sirve para las otras distribuciones, pero por ahorita vamos a suponer que es uniforme. ¿Vale? O sea que lambda se mantiene constante. Bueno, necesito que saquen todas sus dudas, porque si no va a ser más traumático después. ¿Qué más preguntas tienen? ¿No? Bueno. Pues ahora fíjense. Dije que esa diferencial de carga que está ahí va a ser una diferencial de campo en el origen, ¿va? Bueno, lo voy a plantear así. Tengo la diferencial de carga. Y en el origen va a generar una diferencial de campo. ¿Sale? Pero yo necesito el campo completo. Entonces, ¿qué haría si ocupo el campo completo? ¿Integramos? Ajá, tendría que sumar todos los campos, ¿va? Todos los diferenciales de campo. Y eso se hace con una integral. Entonces, fíjense, esa diferencial de campo que tengo ahí, sería igual a ¿quién? Acá, por la diferencial de carga, sobre la distancia al cuadrado, ¿va? Por la dirección del campo. ¿Sí o no? Me falta el vector, ¿no? De dirección. ¿Ese no lo he calculado o sí? Necesito calcularlo. Ok, dije que la posición de Q es x, 0 y la posición de P es el origen. ¿Cierto? Entonces el vector de posición desde la carga al punto P es, lo voy a poner así, R es igual a las coordenadas de P menos las coordenadas de Q. Entonces va a ser 0 menos X, 0 menos 0. ¿Sí? Entonces, R es menos X, 0. Pero ese no es unitario, ¿cierto? Porque X pues no vale 1 siempre. Es más, no sé si valga 1 siquiera. Entonces voy a tener que hacer el tamaño de R. Y el tamaño de R, ¿están de acuerdo conmigo que es X? Y el valor absoluto de X, ¿verdad? O X positiva. Entonces, ¿qué voy a decir? Que unitario en la dirección del campo será 1 en X, que multiplica menos X, 0. Entonces el unitario me queda como menos 1, 0. ¿Sí? Y es cierto, va, porque apunta hacia la izquierda, ¿ya vieron? Sobre el eje X, entonces menos I. Acá, arriba. ¿Dudas para calcular el vector unitario? Bueno, aquí, en esta ocasión, el vector unitario no cambia de dirección, si se fijan, ¿verdad? Conforme cambia X,
no va a cambiar su dirección. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Por qué? Porque UR finalmente no es función de X. Bueno, entonces creo que ya puedo plantear D. Entonces voy a decir D es igual a K por DQ, pero DQ es lambda de X. Y R cuadrada es la distancia desde la carga al punto. En este caso es el tamaño de R y eso es X elevado al cuadrado por el vector unitario. Entonces la diferencial de campo, fíjense que la puedo escribir así, como ese es un escalar, sería menos K lambda de X sobre X cuadrada, coma 0. ¿Sí vamos bien? Ahora, si quiero todo el campo, pues integro, ¿no? ¿Sí? Integro. ¿Y de dónde voy a integrar a X? Pues voy a integrarla desde que vale A hasta que vale A más L. Desde que vale A hasta A más L. Porque es la longitud de la barra, ¿va? Bueno, aquí pues la integral de la diferencial del campo, teorema fundamental del cálculo es E. Profe, disculpe, pero ¿no sería al revés? ¿No sería X menos 0? Porque la carga está en X. ¿La carga está en quién? En X. ¿Pero cuál sería el revés? El vector. ¿Cuál es la propuesta? Que sea X menos 0. ¿X menos 0? Lo que pasa es que el vector, si se fija que pienso hacer, va de R, el que estoy planteando, es este vector que va de aquí a aquí. Este es el punto Ok. P, ese es Q, ¿sí? Sí, lo estaba viendo al revés. Ok. Gracias. Entonces va a tener que hacer esta integral, ¿verdad? Esas salen de la integral porque son constantes. Y nada, un operador lineal, ¿no? ¿Esa integral cuánto nos da? X a la menos 1 sobre menos 1, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces va a ser menos 1 por 1 sobre X, ¿cierto? Evaluado desde A hasta A más L. Es igual a K lambda por la evaluación en el superior menos la evaluación en el inferior. ¿Sí? ¿De acuerdísimo con ese resultado?
Aquí esto es es más A. Es que aquí me he equivocado de signo, pero es A. Pero ahora fíjense otra cosa. ¿Quién es lambda L? Dijimos que era igual que delta X, ¿no? Que digo que lambda por delta X o algo así. Lambda L. Sería Q sobre L, ¿no? Lambda por L es Q. Entonces, finalmente, lo que puedo decir es que el campo eléctrico es igual a menos K por Q sobre A sobre L más A, coma, 0. Y listo. Bueno, voy a ponerlo aquí para que lo vayan copiando. Dale, y ahorita me dicen y ya lo pongo en la parte más abajo. Pueden preguntar mientras hacen sus apuntes, para que los complementen. Profe, yo tengo una duda sobre el libro. Sobre algo que dice en el libro que no termino de entender. ¿Qué dice? Es que en la unidad anterior, la 23.4, en una parte dice que para calcular la fuerza, Ajá. si Q es positiva, la dirección del campo es la dirección es la misma que la del campo, y si es negativa es la opuesta. Pero entonces yo me pregunto como de qué pasa si el campo es negativo también. ¿No aplicaría el efecto opuesto? Si el campo es negativo. Ajá, es que siento que eso está como considerando que el campo es positivo, según yo. Ah, ok. A ver, textualmente dice que la fuerza lleva la misma dirección que el campo, ¿cierto? O el campo más bien lleva la misma dirección que la fuerza. No, o sea, te están presentando la ecuación de la fuerza es igual a la carga por el campo. Y después te dice, si Q es positiva, las fuerzas van a ser igual, o sea, la fuerza va a ir dirigida en el mismo sentido que el campo. Y si es negativa, serían sentidos opuestos. Está en la página Ok. 52, la tercera línea. Sí, dice lo siguiente, ¿no? Imagínense lo siguiente, decimos nosotros, tenemos a Q, aquí es positiva, ¿vale? Y entonces el campo está así, ¿cierto? Sí. Entonces, si usted lleva aquí una carga positiva, ¿vale? La voy a llevar ahí, y entonces aquí voy a tener Q positiva. Sí, mi pregunta es, ¿el campo puede ser negativo? El campo puede ser negativo. Pues es que más bien, no sé, no hay una definición para campo negativo.
el campo es generado por una carga positiva o una carga negativa. Ujú. Eso sí. Usted, o nosotros más bien, hicimos el dibujo del campo probando con una carga positiva. Entonces, por eso el campo está hacia afuera, ¿verdad? Porque generaría en esa carga positiva una fuerza de repulsión. Pero si cambiara la carga positiva por una carga negativa, entonces la fuerza iría al sentido contrario, ¿no? Porque sería de atracción. ¿Sí? Entonces, tal vez la respuesta a su pregunta es que los campos están dibujados de acuerdo a una carga positiva de prueba alrededor de ellos. Ajá, ¿Sale? Así es como están dibujados. el campo en sí, o sea, podría tener carga negativa, o sea, en lugar de Ajá. repeler las cargas positivas, atraerlas. Exacto, o sea, si por ejemplo, si ahora tengo el caso de una carga negativa como fuente y yo pongo una carga positiva otra vez aquí, pues voy a sentir la atracción hacia acá. Si quito la carga, queda el campo hacia adentro. ¿Sí? Pero ese campo fue dibujado considerando que lo probó o que lo midió utilizando una carga positiva de prueba. ¿Sí? Es que me genera conflicto porque de ahí sacan una fórmula. Entonces, Ajá. Y luego lo que le dice es lo siguiente, dice, bueno, la fuerza es igual a Q por E, ¿cierto? Y dice, la fuerza va a tener la misma dirección que el campo si Q es positiva. Ah, pues porque está haciendo otra vez esto, ¿no? Como cuando probó para ver cómo era el campo. Puso una carga positiva, ¿va? Y lo dice, y cambia de dirección si Q es negativa. Ah, pues sí, porque si ahora yo pongo aquí una Q negativa, ya el campo sigue estando hacia afuera, ¿cierto? Pero la fuerza es hacia la carga. Entonces es opuesta al campo. Eso es lo que dice el libro. sí, o sea, mi conflicto es porque no consideran campos con cargas negativas. Campos con cargas negativas. Ajá, por ejemplo, Pues, igual en el problema no nos especificaron que el campo tuviera una carga positiva, la consideramos positiva de entrada. a ver, ¿puede proyectarlo? ¿El libro? Uh-huh. Sí. Voy. Me genera conflicto porque yo al inicio lo consideré como que estaban usando este dibujo, pero luego más abajo ocupan esta fórmula para sustituir acá. Entonces, por eso me causa conflicto. Ajá. A Está ver, ¿puede maximizar un poquito? Sí, perdón. Porfis. Excelente. Dice la ecuación 23.7, en la anterior se puede expresarse también como fuerza igual a QE, ¿no? Dice, esta ecuación proporciona la fuerza ejercida sobre una partícula con carga Q colocada en un campo eléctrico. Ok. Desde ahorita dice una carga que usted no sabe qué signo tiene, solo sabe que es una carga que va a colocar en un campo. ¿Sale? Entonces, la fuerza que se ejerce sobre esa partícula o esa carga que usted está poniendo, que desconoce su signo, la puede encontrar mediante el producto de la carga por el campo. ¿Sí? Entonces, digamos que la magnitud directamente solo es la carga por el campo. Uh-huh. La magnitud del campo. Pero ahora viene la condición. Dice, si la carga que colocó es positiva, entonces la fuerza tiene la misma dirección que el campo, también va a estar siendo repelida. Y como el campo estaba hacia afuera, en un primer momento, bueno, pues va a ir hacia afuera, ¿no? Y si la carga fuente es negativa, el campo que había trazado previamente iba hacia la carga. Entonces, si pone esa misma carga positiva, va a ser atraída hacia la carga también. ¿Sí me explicó? Es que sigo sin entender en qué momento especifican que el campo siempre tiene que ser positivo. ¿En qué momento el campo tiene que?
ser positivo. O sea, si el campo fuera negativo, esto estaría al revés. Pero ¿a qué le llama campo negativo? Usted. Cuando el campo tiene carga negativa. O sea, en lugar de repeler las cargas positivas, las atrae. Ok. O sea, usted dice cuando tenemos un campo generado por una carga fuente negativa. Ajá. Ok. Ok, sí. Entonces, bueno, tal vez acá lo voy a explicar un poco más amplio. Nada más terminamos de leer, dice, esa parte azul que subrayó, dice, si Q es positiva, la fuerza tiene la misma dirección que el campo, ¿de acuerdo? Es decir, si la carga que usted coloca, usted ya tiene establecido el campo, fin del cuento, ¿sí? Ya tiene las direcciones, hacia dónde va, etcétera, y ahora lo que hace es meter una carga ahí. Ahora, si la carga que está poniendo ahí es positiva, entonces la dirección de la fuerza que se va a ejercer sobre la carga va a coincidir con la dirección del campo. ¿Sí? Ya sea hacia afuera o hacia adentro. Sí. ¿Sí? Y dice, si la carga es negativa, entonces el campo y la fuerza tienen direcciones opuestas. Ahorita lo voy a mostrar. ¿Sale? Entonces, miren. Dice lo siguiente. Usted tiene una carga positiva fuente. ¿Sí? Y esta tiene un campo que está así. ¿Cómo lo dibujó? Pues previamente utilizó una carga positiva, bla, 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 y la puso y vio que las líneas de campo están así. ¿Sale? Ya usted tiene su campo, ya cuenta con él. Lo está generando la carga positiva fuente. Ahora, trae una carga de fuera. Y esa carga que trae es positiva, ¿ok? Esa es la primera opción. Dice, pone Q, pero es positiva además. Entonces se va a ejercer una fuerza de repulsión. También la voy a poner aquí abajo, pero en realidad va en dirección del campo. Entonces la fuerza va a ser esa. ¿Sí? Ahora, se le ocurre traer mejor una carga negativa. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Pues se atrae, pero mi conflicto es cuando la carga fuente es negativa, no cuando Ok. tenemos carga. O sea, este caso sí lo entiendo, tiene sentido perfectamente. Pero, o sea, me causa conflicto que generalicen este caso particular en una fórmula cuando el campo puede tener carga negativa. O sea, la carga fuente puede ser negativa. No, bueno, es que no lo generaliza porque al final sí hace la advertencia, ¿no? O sea, te dice, bueno, si tienes ahora la carga fuente negativa, que es lo que me dices, y tienes, el campo está trazado así, ¿verdad? ¿Sale? Ya lo trazó, estas son las líneas de campo. ¿De acuerdo? Ahora, vuelve a traer esa carga positiva y la vuelve a poner aquí. La fuerza que va a tener esa carga positiva va a ser esta. Y tiene la misma dirección que el campo. ¿Vale? Por eso dice, si usted va a hacer eso, ahora, la dirección, ¿cómo la va a decidir? Va a decir, ¿es la misma dirección? Sí, siempre y cuando la carga que yo ponga sea positiva. ¿Por qué? Porque yo ya tracé el campo en base a una carga positiva de prueba. ¿Vale? Esa es la convención. Al inicio yo les dije, vamos a trazar las líneas de campo considerando una carga positiva de prueba. ¿Sí? O sea, siempre considero o sea, cuando el problema no lo especifique, los considero siempre positivos. Sí, cuando le digan que un campo, por ejemplo, le dicen, por ejemplo, usted ve un campo así, en esta dirección, lo que va a suponer de antemano es que acá hay una carga positiva que lo está generando. ¿Vale? O puede suponer que de este lado hay una carga negativa, o las dos. ¿Sale? Esa es la forma, digamos, de generalizar. ¿Por qué? Porque si no nos generaría conflicto en decir, pues, ¿cuál dirección tomo, no? Ok.
¿Sale, vale? Entonces, los campos que se dan ahí en la mayoría de ejercicios y en la teoría que explica el libro supone que son trazados a partir de una carga positiva de prueba. ¿Sabes? Vale, profe, sí. No sé si sí quede clarísimo. Más o menos, pero sí. ¿Qué no le convence Nino? Es que no me convence que, por ejemplo, cuando explicaron esa parte en el libro siempre dice como de considera esto, considera lo otro, pero ahí no lo decía. Y usaron eso para eliminar una fórmula más abajo. Y pues esa fórmula está creada con una o sea, con una suposición. Entonces, eso me genera conflicto, pero pues tiene sentido que el libro lo considere así. Entonces, pues consideraré que cuando el libro no explique qué carga fuente es, la voy a tomar positiva ya. Uh-huh. Sí, bueno, es que le voy a contar algo. Por ejemplo, en algunas otras áreas que, bueno, tienen que ver con esto también. Por ejemplo, tradicionalmente se considera un análisis de corriente eléctrica como el flujo de cargas positivas. Pero usted y yo sabemos que los protones no se pueden mover, ¿no? O sea, ni a catorrazos les va a hacer que se muevan, ni modo que va a hacer pasar un cristal metálico a través de un cable, o sea, eso es imposible. Pero lo que sí es cierto es que la corriente real es un flujo de cargas y los portadores de cargas que sí son móviles son los electrones. Sin embargo, tradicionalmente, y el análisis a la fecha, en todos los circuitos que se imagine y hasta en todos los diseños que existen, hacen de más a menos, como si fluyera las cargas positivas hacia el lado negativo. ¿Sí me explicó? Pero solamente es una convención o una, digamos, estandarización. Pero es para poner una base de partida. No quiere decir realmente que así sucede. Va a haber ecuaciones incluso que va a decir, bueno, pero es que esto está violando el principio de conservación de carga. Por ejemplo, hay planteamientos que a nivel matemático, por ejemplo, una ley de Kirchhoff de corrientes, dice, todas las corrientes entran en un nodo. Ahora, usted puede concebir que imagine 4 mangueras que conducen agua, y todas a la misma presión, y las junta en un punto, y usted sostiene, o sea, todas se conectan al mismo punto, pero no hay salida hacia ningún lado. Y yo le digo, sigue fluyendo agua en todas ellas, en la misma dirección. ¿Usted qué me diría? ¿Y qué hace el agua, no? O sea, ¿la desaparece cuando llega al punto? ¿O se teletransporta? ¿O qué sucede? Físicamente no es posible. Sin embargo, para un motivo de análisis del modelo matemático, sí funciona. ¿Por qué? Porque en algún momento le va a decir, esta corriente no es así, esta está invertida. Te salió con un signo negativo. ¿Qué sucede entonces? Que supusiste que entraba cuando en realidad salía. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas que aquí supone, en algún momento va a ser, como parecería que se contradice, pero en realidad ya había hecho la advertencia y lo que dice es, sí, mira, este signo te dice que en realidad no va así, se acabó. ¿Sí? Pero tenemos que tener un punto de partida. Por esa razón hace esa suposición. ¿Sí? Sí, profe. Gracias. No hay de qué. Pero sí, o sea, siéntanse en la libertad de preguntarme, porque sí, esto sí resulta pues muy confuso, porque hay muchas cosas que pues no son tan intuitivas, ¿eh? De hecho, Profe, perdón, quiero interrumpir. Yo también tengo una duda con respecto a una parte del libro que me confundió un poco. Igual es de ese mismo tema del campo eléctrico. Es que en una parte dice que la existencia de un campo eléctrico es una propiedad de su fuente. Eso sí, lo entiendo. Y la presencia de una carga de prueba no es necesaria para que el campo exista. Pero después dice que existe un campo eléctrico en un punto si una carga de prueba en dicho punto experimenta una fuerza eléctrica. O sea, en ese caso estaría diciendo como que solo existe, pero para cierto punto, y en el otro lo está generalizando. Es como
Sí, bueno, es que sí, es un poco trabalenguas, ¿no? Lo que en realidad hace referencia es que la definición de campo eléctrico, si se fijan, no es tan precisa. Solamente dice, sería la acción o fuerza, de fuerza que sentiría, o la acción que sentiría, o en otras palabras, es la interacción que siente una carga de prueba, ¿cierto? Cuando es sometida dentro de ese espacio, en ese punto. Y cuando la coloca en ese punto, siente una interacción que es una fuerza, y esa fuerza es una fuerza electrostática. Ok, si quita la carga, de todas formas, queda algo ahí. Y eso que queda ahí es el campo. No necesariamente tiene que estar la carga. ¿Sí? El campo existe. Es como lo que les decía del campo gravitacional. Yo puedo poner una masa aquí y se cae. Si pongo la masa, tengo una fuerza, que es el peso. Pero si quito la masa, ya no está el peso, porque ya no hay masa. Sin embargo, el campo gravitacional sigue. ¿Sí? Entonces, la forma de explicar el concepto de qué es lo que existe ahí es por medio del auxilio de una, por ejemplo, en este caso, una carga prueba. Es la forma de explicar qué es lo que pasa. Porque si yo digo, existe algo mágico, que quién sabe qué, pero es la mano peluda, y cuando yo pongo algo ahí, pues pasa, ¿no? Entonces, para ser más preciso, dice, ok, si tú colocas una carga en tal posición y esta experimenta una fuerza, ya sea atracción o repulsión, entonces lo que sí puedes asegurar es que existe un campo eléctrico ahí, porque genera una fuerza. Ahora, ese campo eléctrico sería el efecto que produce una carga fuente en ese punto, de tal suerte que si tú llevas otra carga ahí, puntual, va a experimentar una fuerza. ¿Sí? Sin embargo, si tú no llevas la carga puntual, el efecto que está produciendo la carga fuente en ese punto ya existe y sigue estando, y se le denomina campo eléctrico. ¿Sí? Sí, profe, ya. Más claro. Es que era como un poco contradictorio y dije, gracias. No, está muy bien. Les digo, es que estos conceptos, bueno, regularmente no los abordaban. Si ustedes van a CU, no lo abordan tan filosóficamente, ¿eh? O sea, como que dicen, el campo es este y te amuelas, ¿no? Y uno se queda así, pero ¿por qué existe? O sea, ¿y a qué te refieres con eso? ¿Qué interacción puedo tener? ¿O de qué me sirve? ¿Cómo me afecta? Y en realidad es eso, o sea, pensar ¿por qué está ahora? ¿Por qué se le llama fuerza de campo? Porque no necesita tener contacto directo. ¿Sí? Entonces, igual si ustedes ponen una carga, no hay necesidad de que esté pegada de la otra para que sienta fuerza, ¿va? De hecho, si se fijan, la fuerza como tal, en la definición de mecánica clásica, dice que es el cambio de momento lineal que genera una partícula sobre otra en mecánica clásica. Pero ahí sí tiene que haber contacto. O sea, si está la cara de un fulano aquí y le quiero generar un cambio de potencial, de movimiento lineal, pues lo impacto, ¿no? Pero lo tengo que tocar. Pero si fuera como Goku y le aviento un Kamehameha, pues sí, ¿no? Ya sería como un golpe de campo, porque no necesito contactarlo, ¿sí se fijan? O sea, sería así, o sea, que interactúan en el espacio sin necesidad de un contacto físico. Esas son las fuerzas de campo. Entonces, como tal, si hablo de una fuerza de campo, tiene que haber un campo alrededor o generar un campo, y en este caso la misma carga es quien lo genera. ¿Sí? Pero no es obviamente no es de gratis, ¿no? Debe haber una fuente que esté generando ese campo. Ya sea un campo eléctrico o un campo gravitacional. En el caso gravitacional, pues la fuente es la Tierra, quien genera el campo. Y en el caso del campo eléctrico, quien lo genera, la fuente es una carga. ¿Vale? En realidad, también fíjense que la carga pequeñita de prueba que se pone ahí, pues también tiene su campo, aunque sea pequeñito, pero lo tiene, ¿no? Solo que la distorsión que pudiera generar esa carga de prueba
dentro del campo es mínima. Por eso es que se escoge que sea una carga mucho más pequeña. ¿Sale? Para probar el campo. Ahora sí, en el caso, por ejemplo, gravitacional, lo que tenemos una masa pequeña, y yo les decía, pues puede no distorsionar el campo gravitacional terrestre, siempre y cuando esa masa pues sea pequeña, ¿no? Pero si le acercan la Luna, ya se distorsionó el campo gravitacional. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque la masa de la Luna ya es considerable. Entonces sí está un poco, pues no tan fácil de entender, porque de hecho les digo, hacemos generalizaciones nosotros con algunas de las leyes y algunas teorías, pero estrictamente hablando, pues tendríamos que llevar un curso de electrodinámica, ¿no? Y un poquito de física cuántica para saber realmente cómo están las subpartículas, pero pues eso está bien cañón. Bueno, ustedes van a llevar mecánica cuántica, entonces que Dios los acompañe, ¿no? Pero sí, lo que sí es cierto es que hay un entendimiento un poco más allá. Lo que intentamos en esta materia es verlo a nivel macro. Sí, un poquito a nivel macro, no tanto. Si no, pues yo me declararía, ¿cómo se dice? Inadecuado para impartir esta materia. Porque, pues, si me preguntan a nivel partícula, yo voy a decir, pues, sepa Dios, ¿no? Sí, ahí sí, yo no sé. Sea hasta un cierto nivel. Pero ya más allá, pues, tal vez deberían de ir con un físico de partículas o con alguien que sepa de mecánica cuántica. ¿Vale? De hecho, la ley de Gauss está padre, pero también aplica a un nivel muy macro. Y tiene sus excepciones. ¿Sí? Bueno. No sé si tengan alguna otra pregunta. ¿No? Profe, yo una rápida que me acaba de surgir. Uh-huh. Es que, bueno, dijo que el campo eléctrico lo genera una carga. El campo gravitacional era una masa. La masa. Y, por ejemplo, el campo magnético. Ese está más bonito. Bueno, hay dos tipos, ¿no? El campo que conocemos, bueno, de un magneto permanente. Netamente, la verdad, no sé cómo rayos a nivel microscópico está, pero lo que sí es cierto es que con un experimento que yo he hecho, por ejemplo, con un desarmador, cuando lo magnetiza, un material paramagnético, cuando ordena los dominios del material, se orientan esos dominios, me imagino que son los giros de spin o las direcciones de los giros, y entonces eso genera líneas de campo permanentes. Eso de hecho se le llama flujo residual. Y entonces puede generar un magneto permanente, que con el tiempo se va reordenando otra vez el material y entonces pierde esa propiedad magnética. De hecho, los imanes también pierden su capacidad magnética con el tiempo. Se va desorientando otra vez su material. Ahora, en el caso de la parte de electromagnetismo, lo que sucede es que nosotros hacemos una corriente eléctrica. Al fluir a través de un conductor, genera a su alrededor un campo magnético que va en dirección, bueno, obedece a la mano derecha, eso lo vamos a ver después. Entonces, si ustedes dicen la corriente eléctrica a través de un conductor va en esta dirección, entonces alrededor hay un campo magnético generado. Ese campo magnético puede influir, puede influir en otras cargas que estén en movimiento. Si no están en movimiento, no les hace nada, no las ve. Pero si las mueven, entonces sí las distorsiona. Entonces ahora, visto desde otra forma, hagan de cuenta, ustedes tienen las carguitas moviéndose y le acercan un magneto. Entonces,
lo que va a pasar es que va a desviar las cargas, desvía su trayectoria. ¿Sí? Y esa fuerza se llama fuerza de Lorentz. Entonces, va a hacer esa desviación de la carga y enchueca la trayectoria. Sin embargo, vamos a ver más adelante que la fuerza magnética es la única que no genera trabajo. ¿Sale? La que es ejercida en un conductor o sobre partículas cargadas. No genera trabajo, solamente las desvía de su trayectoria. Sí, está algo fuerte este rollo, ¿eh? O sea, no está nada sencillo. Pero poco a poco. Vamos a ir revisando también qué genera cada cosa. Gracias, profe. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta, chicos, chicas? ¿No? No, profe. Ok. Bueno, entonces, vamos a hacer algo. Fíjense, quiero que planteen el campo eléctrico que generaría una distribución uniforme de carga igual en una línea que está orientada en el eje X, pero ahora sobre el punto P de coordenada 0, Y está fijo. La barra tiene una longitud L y está centrada. ¿Sale? Tiene una carga Q distribuida uniformemente. Por supuesto tiene una lambda, que es Q sobre L. Y nosotros queremos que calculen el campo en P. ¿Sale? Tienen lo que resta de la clase. Y ahorita para que me pregunten y comiencen a plantear. Y el fin de semana para que lo terminen. Profe, tengo una duda. Ya se fue. Ya con lo que... Ya me voy a mimir de la pura tristeza.
Estaba pensando un poco más, Nino, de lo que me pregunta, y creo que también puede ser el hecho de tener un sistema de referencia. Por ejemplo, si yo le dijera que, permítame nomás, conecto esto. Si yo le dijera, por ejemplo, ¿cómo mide su estatura? 2 centímetros. ¿Vale? 2 centímetros, profe. Toma la medición desde el piso, ¿no? Desde la planta de los pies hasta la cabeza, ¿cierto? Entonces, creo que si a todo el mundo le preguntara eso, todo el mundo me diría de esa forma. ¿Está de acuerdo? Si a todo el mundo le digo, oye, ¿cuál es tu estatura? Va a medir del piso a la cabeza. Bueno, de sus pies. Pero, por ejemplo, tal vez haya alguien que esté medio excéntrico y me dé su estatura, no sé, de la cintura a la cabeza, ¿no? Y yo le diga, pero, ¿por qué? Y su medida va a ser válida. Si él me dice, ok, pero de referencia estoy tomando mi cintura, ¿no? Como el punto más bajo. ¿Ok? Entonces, para evitar eso, como que se estandariza y por eso se generan esos mapas con una cantidad estándar o de una forma estándar. ¿Sí? Pero no quiere decir que sea una ley. O sea, en realidad, por eso muchas cosas que dice el libro dice suponga, porque al final de cuentas es una convención que se utiliza. ¿Sí? No tanto porque es un mandato o algo así, una dictadura. ¿Vale? Sí, gracias. No hay de qué. Profe, me surgió una duda. Dígame. ¿Cómo es que, bueno, es que nos dio la fórmula de la densidad de carga lineal, que es la carga neta distribuida sobre la longitud de la línea de carga? Pero después de esa fórmula, puso como la fórmula con diferenciales. ¿Cómo supo que tenía que hacer eso? Porque lo que pasa es lo siguiente. Si ahí yo estoy suponiendo, por ejemplo, que la distribución de carga es uniforme. ¿Sí? Y además va a haber ciertas, digamos, distribuciones de carga que tal vez no sean tan uniformes, que dependan de la posición. ¿Sí? Entonces, una expresión que me ayuda a saber cuánta carga de manera diferencial yo voy a tener en una sección de línea. ¿Sí? Si la densidad de carga no es uniforme, es esa ecuación que yo puse. ¿Sí? Y entonces realmente lo que decimos en una... Ay, no puede ser. Aquí está. Realmente lo que decimos cuando hablamos, por ejemplo, de una ecuación, o sea, nosotros decimos, está en función de algo, ¿no? Entonces, yo dije que una densidad de carga, por ejemplo, es Q sobre L. Sí, es uniforme. Pero puede ser lo siguiente, puede ser que, imagínense, voy a poner algo pictográfico ahí. Y voy a decir, mire, si se acerca acá, la cantidad de carga ya es muy alta, ¿sale? Y acá es muy bajita. Entonces, quizás aquí la cantidad de carga que yo voy a encontrar, el cambio de carga va a depender de la posición, ¿cierto? Y entonces voy a decir que en realidad
la densidad de carga va a ser una función de la posición también. ¿Sí? O en este caso, pues estoy hablando que incluso es constante, ¿no? Si en el caso constante. Ahora, si yo digo que, si hay una separación aquí, digo, mira, la lambda por la longitud es igual a la carga, entonces yo digo, quiero saber el cambio que hay de carga, conforme yo cambio la longitud. Eso quiere decir la derivada, ¿no? El cambio de carga con un cambio de longitud infinitesimal. ¿Qué cambio de carga tengo en esa distribución? Pues va a ser la distribución por la diferencial de L, que en este caso es 1, ¿no? Si mantengo, por ejemplo, en este caso lambda constante. Entonces, si yo separo, pues sería lambda de L. No quiero entrar a otra cosa más fea, pero puede ser también, le digo, si lambda si lambda fuera también, le digo, función de la posición, ahí estaríamos en un terreno de derivadas parciales, donde posiblemente yo le diga un cambio en la densidad de acuerdo a la posición. Pero bueno, digamos que ahorita, para expresar un diferencial de carga, manteniendo a lambda constante, es simplemente tomando una diferencial de longitud, ¿sí? Es decir, lo que les decía al inicio, ¿no? Si yo tengo una línea con un coulomb de carga y tiene una cierta longitud, 1 metro, entonces la lambda que voy a tener es 1 coulomb por metro, ¿cierto? Y si yo digo, ok, yo tomo medio metro, implica que yo tenga medio coulomb. Pero si yo quiero una operación que me ayude a saber eso, lo más correcto sería que yo diga, ok, la carga sería lambda por L, ¿verdad? Y si yo digo que Q es igual a lambda, que vale 1 coulomb por metro, y tomo 0.5 metros, pues esto me resulta medio coulomb, ¿no? Que es lo que estoy estimando arriba. Entonces lo mismo pasaría si yo le digo, si yo tomé una diferencial de longitud, pues la cantidad de carga que voy a tener aquí va a ser una diferencial de carga, o una carga muy chiquita, y eso va a ser lambda por diferencial de longitud, justo como dice aquí, ¿no? Solo que ahora hago una diferencial, tomo un tamaño muy chiquito, y con eso yo estoy seguro que voy a obtener una carga muy chiquita, que técnicamente es puntual. ¿Por qué desarrollé este concepto? Porque bajo la idea de tener una carga puntual, yo puedo calcular un campo producido por esa carga puntual. Y como cada punto tiene su coordenada, entonces eso me permite calcular los diferentes campos con las diferentes direcciones. De otra forma no podría. Porque, por ejemplo, si usted dijera, ok, voy a calcular el campo que genera una barra que está así vertical en el eje X, un punto en el eje X, y yo le dijera, ok, si usted toma todo este pedazo y dice, ¿cuál sería la distancia que hay de aquí a este pedazo? Ese es un delta Q, ¿eh? Una cantidad considerable de carga. Pero ¿cuál posición tomaría? Tomaría esta,
una de medio, más abajo, más acá. ¿Cuál tomaría? Y que necesito saber una distancia que haya del pedazo aquí, ¿verdad? Y necesito saber una R. ¿Sí o no? La pregunta es ¿dónde lo posiciono? ¿Sí me explico? Entonces digo, híjole, ¿sabes qué? Es que la bronca es que no es puntual, o sea, es una cargota grande y no sé qué posición darte, ¿no? Porque tiene muchas posicioncillas ahí pequeñas. Claro, si hablamos de una cantidad o una estimación burda, pues si me dice, pues creo que está como en 3,2, listo, ¿no? ¿Cuál es la idea de entonces de que sea puntual? Pues que si yo reduzco a delta Q, le hago que tienda a ser 0, que tienda, más no que sea 0, entonces estoy reduciendo a este problema, ¿no? Realmente ya no tendría un problema así. El problema de la barra de tener un pedazote, ahora ya nomás tengo un pedacito chiquito que es puntual. Y a ese sí le puedo dar la ubicación perfectamente, ¿no? Porque ya es puntual. ¿Sí? Entonces, por esa razón ocupo ADQ. ¿Sí? Sí, muchas gracias, profe. No hay de qué. Y bueno, es que inicialmente yo lo veía como que, pues, lambda al final de cuentas queda en función de tanto la posición como de la carga que se encuentra en esa posición. Y por eso se hizo eso. Ajá. Pero si se fija, cada DQ va a estar cambiando, ¿no? Y entonces, cada una de ellas va a tener un vector en una cierta dirección, ¿sí o no? Entonces, no todas van a contribuir de la misma forma al campo resultante. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de la carga, pero está distribuida uniformemente. Bueno. No, sí, no, sería la misma carga, solo cambia la posición, la distancia. Exacto, y la dirección. Ok, gracias. ¿Sale? No hay de qué. Qué lindo. Profe, es que en una página del libro decía que aprovecháramos la simetría para simplificar el procedimiento. Ajá. Entonces, si aprovechamos la simetría, solamente quedaría un punto que ejerce carga sobre el punto de arriba, que es el punto central. Bueno, vamos para allá. Mire, es eso. Quería que observaran algo como eso. Sí, ok, el libro tiene razón. Vamos a aprovechar aquí la simetría. Digamos que yo tengo reflejada la misma carga que tomo de un lado y de otro, ¿cierto? A la misma distancia del centro. ¿Sabes? Ahora, cada una de esas va a generar un campo así. Déjenme borro esto aquí para que no sea estorbe. Y la otra va a generar, imagínense que son iguales. Otro campo así, ¿va? Y entonces, ¿qué va a pasar con esta componente y esta componente? Se elimina. Se eliminan, es correcto. ¿Cuáles componentes sobreviven? Pues una que está así, por 2, ¿no? Y entonces tal vez mi problema se limite a calcular solo una componente. En Y. Por eso, ahí está el aprovecha la simetría. ¿Sí? Ahora la pregunta del millón es ¿cómo le van a hacer? En la siguiente clase yo les voy a mostrar cómo es que analíticamente sí se eliminan esas componentes. ¿Sí? Pero ya de antemano ya lo sabemos, que el campo resultante en P no va a tener componente en qué eje. En el de las X. ¿En quién? En el de las X. En el de las X. Ajá. En el de las X, ¿no? Ahí no va a haber componente. ¿Sí, todos de acuerdo?
Ahorita, pues por esa simetría, pero porque yo precisamente por eso les puse la barra justo a la mitad. Pero ¿qué tal si la pongo más carga por un lado? Ahí sí, o toda de un lado. Ahí ya valió, ¿ah? Ahí ya no puedo aprovechar la simetría. ¿Sí? Quiero que quede bien entendido todo esto para poder avanzar. Bueno, nos vemos en la siguiente clase. Pórtense como puedan y estudien mucho. ¿Sale? Gracias. Gracias. Adiós. Nos vemos. Bye, profe. Descansen, nos vemos.